En esta oportunidad vamos a ver cómo crear una tabla de planificación con puntos o con cualquier otro emoji que prefiramos, como las tablas que estoy mostrando ahora en pantalla. La pregunta que puede que te estés formulando ahora es: ¿qué utilidad tienen en proyectos reales este tipo de tablas? Pues bien, el propósito de estos puntos, para este ejemplo que te muestro, es que la tabla pueda indicarnos si una determinada actividad se llevará a cabo en un elemento específico de nuestro modelo. Comenzaré por ponerlos en contexto. Supongamos que tengo este proyecto, que para efectos de explicación es uno muy simple, que incluye algunos muros con unas cuantas puertas. El proyecto en cuestión abordará la remodelación de esta edificación y algunas de las puertas existentes requieren que se reemplacen por otras completamente nuevas. Otras, en cambio, solo requieren ciertas labores de reparación o readecuación. Entonces, supongamos que tenemos tres actividades principales relacionadas con las puertas de la edificación, las cuales son limpieza, aplicación de pintura y reemplazo de puertas. Veamos cómo se relacionan estas tres actividades con mi tabla de planificación y con el proyecto en general. Como parte de una tarea crítica del proyecto, antes de modelarlo en Revit, se realizó una visita de campo, en la cual se llevó a cabo una inspección cuidadosa de cada uno de los componentes de la edificación. Como resultado de dicha inspección, se pudo observar que, para conservar y seguir utilizando la puerta P1, habrá que realizar en ella labores de limpieza y de aplicación de pintura. De igual manera, se concluyó que, para extender la vida útil de la puerta P2, deben realizarse también labores de limpieza y de aplicación de pintura en ella. Finalmente, la puerta P3 exhibía un estado de deterioro avanzado, por lo que se dictaminó que era necesario reemplazarla. Cada una de estas observaciones de la visita de campo se han llevado a la tabla de planificación y el resultado es el que vemos en pantalla. Pero ahora analicemos un segundo escenario hipotético. Supongamos que después de llevar a cabo otro examen cuidadoso en las puertas, se pudo notar que los resultados de la primera visita eran totalmente erróneos y ahora tenemos los siguientes cambios en las actividades. Para conservar en buen estado la puerta P1 basta con limpiarla cuidadosamente, por lo que ya no es necesario aplicar pintura. Entonces lo que vamos a hacer es desactivar la casilla de actividad de aplicación de pintura. Por otra parte, la puerta P2 es imposible preservarla al final del proyecto, ya que presenta muchos daños. Entonces, en nuestra tabla debemos eliminar las actividades de limpieza y pintura y añadir la actividad de reemplazo para la tabla P2. Esto lo hacemos simplemente desactivando estas casillas de verificación y activando esta. Finalmente, la puerta P3 ya no sería reemplazada. En su lugar, serían suficientes realizar las actividades de limpieza y aplicación de pintura. Entonces, para plasmar esto en la tabla de planificación, activamos la casilla de verificación de limpieza, la de aplicación de pintura y retiramos la de reemplazo. Como ven, los cambios que efectúo en la tabla que se encuentra a mano derecha se propagan automáticamente en la que se encuentra en el lado izquierdo. Ahora sí, entremos en materia y creemos ambas tablas de planificación. Comenzaré por explicarte cómo funcionan estas tablas. La que se encuentra en el lado derecho es simplemente una vista de trabajo, por ello la he identificado con el prefijo W en su título. La W proviene de la palabra work, en inglés, que se traduce como trabajo. En esta vista voy desactivando o activando, según lo necesite, las casillas de verificación para los campos de limpieza, pintura y reemplazo. Como dije antes, estos cambios hechos en mi vista de trabajo se propagan automáticamente a mi vista de presentación, que es esta que tengo aquí en el lado izquierdo. Esta vista tiene una mejor apariencia y un aspecto más formal que la que tengo en el lado derecho, y por lo tanto es la que voy a colocar en mis planos de construcción. En la tabla se muestran tres parámetros que Revit trae por defecto, los cuales son código de montaje, anchura y altura.
Estos parámetros los podemos observar si seleccionamos una puerta y luego nos dirigimos a la paleta Propiedades y picamos en el botón Editar tipo. El parámetro código de montaje lo he ingresado con fines de identificación para cada una de las puertas, y en la tabla de planificación he acortado el nombre para que se muestre simplemente la palabra código. Ahora bien, estos tres parámetros que tengo acá son parámetros booleanos, es decir, son los parámetros que Revit denomina como sí o no en el sistema y se manifiestan como casillas de verificación en la tabla. En los campos en que se muestran los emojis, hemos colocado parámetros calculados, los cuales creamos una vez que hayamos generado nuestros parámetros booleanos. Comencemos el proceso de creación de la tabla de planificación incluyendo solo tres parámetros básicos: anchura, altura y código de montaje. Para ello nos vamos a la ficha vista. En el menú crear picamos el botón tabla de planificación y seleccionamos el comando tabla de planificación cantidades. En el cuadro de diálogo emergente, en el apartado categoría, en el costado izquierdo vamos a seleccionar la categoría de puertas. Vamos a renombrar la vista. Y como estamos tratando con una remodelación y las puertas contenidas en el modelo son elementos existentes, sería lógico pensar que en el campo fase deberíamos escoger la opción existente. Pero para hacer la explicación mucho más sencilla, dejaremos la opción que Revit trae por defecto, es decir, nueva construcción. Y el tema de la capacidad que tiene Revit para trabajar con fases lo dejaremos para otro video. Le digo aceptar y ahora sí, emerge el cuadro de diálogo donde voy a editar mi tabla de planificación. Como habíamos dicho, los primeros parámetros que necesitamos escoger son los de anchura, altura y código de montaje. Presiono la tecla control para hacer una selección múltiple, luego pico este botón y ya se han agregado mis parámetros a los campos de planificación. Para colocar código de montaje como la primera columna, simplemente me dirijo hacia abajo y voy a picar este botón dos veces. La pestaña filtros, la pestaña clasificación, agrupación y la pestaña apariencia las vamos a dejar intactas. Por ahora solo nos vamos a ir a formato, presiono la tecla shift, pico en anchura para seleccionar los tres campos y en alineación voy a colocar la opción centro. Hecho esto, le digo aceptar y ahí está, se ha generado mi tabla de planificación. Voy a hacer un poco de zoom y ahora lo que haré será crear los parámetros booleanos. Para ello me dirijo a la ficha gestionar. En el grupo configuración voy a buscar el botón parámetros de proyecto. En el cuadro de diálogo que emerge voy a picar el botón añadir. En la sección tipos de parámetro lo dejo tal y como está. En la opción parámetros de proyecto, como nombre voy a colocar a limpieza. Voy a dejar la opción ejemplar como la seleccionada. En disciplina dejaré común. En tipo de parámetro voy a colocar un parámetro booleano que es el de sí, no. En agrupar parámetros lo dejo como está. Y en el costado derecho, en el apartado categorías, voy a buscar la categoría de puertas. La selecciono y pico en aceptar. Y ahora voy a crear un parámetro para las actividades restantes, que son aplicación de pintura y reemplazo de puerta. Para ello simplemente voy a seguir exactamente el mismo procedimiento que utilicé para crear el parámetro a limpieza. Una vez creados los parámetros, le digo aceptar. Y ahora lo que tengo que hacer es añadir estos parámetros que acabo de crear a mi tabla de planificación. Para ello simplemente me dirijo a la paleta propiedades,
En el parámetro campos pico el botón editar, añado los parámetros a los campos de planificación. Nuevamente la pestaña filtro y la pestaña agrupación las voy a dejar intactas. Me voy a la pestaña formato, selecciono los tres y en alineación coloco center. Le digo aceptar y listo, se han añadido mis parámetros booleanos. Ahora lo que debemos hacer es crear nuestros parámetros de valor calculado, los cuales nos servirán para colocar los emojis en la tabla. Ok, para ello nuevamente me dirijo a la paleta propiedades, en el parámetro campos pico el botón editar, estando en el cuadro de diálogo propiedades de la tabla de planificación, voy a picar el botón añadir parámetro calculado. Como el parámetro que voy a crear está asociado con el que llamamos anteriormente a limpieza, a este le voy a colocar un nombre muy similar, lo llamaré limpieza. Dejo seleccionada la opción fórmula, en disciplina también lo dejo como común y en tipo voy a colocar texto. Y ojo con esto, que acá es donde está el truco. En el campo fórmula voy a ingresar una declaración del tipo if. Entonces, en la caja de texto, en este campo coloco if, abro paréntesis, luego doy clic en este botón elipsis, selecciono el parámetro a limpieza, ahora ingreso una coma y un espacio, y luego abro comillas. Y justo acá es donde tengo que insertar mi emoji. Para ello me dirijo al navegador web y me dirijo a un sitio web como el siguiente. Existen muchas páginas web como esta, donde podemos encontrar una variedad de emojis. En mi caso, yo he seleccionado la página getemoji.com. Acá puedo elegir el emoji que yo quisiera. Como en nuestro proyecto hipotético tenemos que colocar las tablas en un plano de construcción, el cual es un documento contractual, voy a escoger uno que le dé un toque formal. Me desplazo hacia abajo y voy a seleccionar este punto negro. Clic derecho sobre él, seleccionamos la opción copiar y de vuelta en Revit podemos teclear control V o bien clic derecho, pegar. Ahora cierro comillas, ingreso nuevamente una coma y un espacio y ahora cierro y abro comillas. Finalmente cierro paréntesis y pico en aceptar. Ok, esta fórmula, por si no la has logrado entender, funciona de la siguiente manera. Le pido a Revit que consulte el campo a limpieza y si la casilla de verificación está activada, Revit coloca un punto. Pero si está desactivada, Revit simplemente dejará la celda en blanco. Ahora sí le digo aceptar. Y ahora hago exactamente lo mismo para los últimos parámetros creados. Vamos a crear un parámetro que esté asociado con el parámetro ya existente pintura y con el de a reemplazo. Creados estos, simplemente voy a cambiar su orden y su alineación. Y ahora, como podemos ver, cada vez que yo activo esta casilla de verificación, inmediatamente Revit me colocará un punto en el campo limpieza. Lo mismo para el campo pintura y reemplazo. Ahora lo que haré es crear una vista de trabajo. Para ello simplemente me dirijo al navegador de proyectos y en el renglón tablas de planificación busco la tabla que he creado, doy clic derecho, selecciono duplicar vista, duplicar. Como dije antes, voy a renombrarla y voy a colocarle un prefijo W que me indique que es una vista de trabajo.
Ahora bien, lo que tengo que hacer ahora es modificar mi tabla de presentación para ocultar los campos a limpieza, a pintura y a reemplazo. Para ello, sencillamente me dirijo a la paleta propiedades, busco el parámetro campos, pico en el botón editar, me voy a formato, selecciono los parámetros a ocultar y voy a activar esta casilla de campo oculto. Le digo aceptar y ahora sí han desaparecido estos campos que solo deben pertenecer a mi vista de trabajo. Ahora cambio un poco la apariencia, voy a colocarle un sombreado y voy a cambiarle el tipo de letra. Y así es como creo yo una tabla de planificación con puntos. Por supuesto, además de la aplicación mostrada en el ejemplo, puedo usar una tabla como esta para activar o desactivar gráficos, o también para indicar si cierto componente en mi modelo tiene o no un determinado accesorio. En fin, podemos darle la aplicación que se te ocurra.